Bueno, pues muy buenas tardes aquí en el espacio de Reversos, donde estamos pues recién inaugurando esta sección que se llama Cultura Artis, donde vamos a estar invitando a diferentes personalidades que tienen que ver con el arte y la cultura. Y hoy nos acompaña Guillermina Ortega, quien es una artista visual con una larga trayectoria de Veracruz. Y bueno, les voy a platicar un poco de ella antes de iniciar. Ella es de Poza Rica, Veracruz, de abuelos migrantes nahuas. Estudió en la licenciatura en pintura de 1983 a 1989 en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. También la maestría de estudios sobre el arte en Realia, Jalapa, de 2013 a 2015, donde además se tituló con la tesis hacia una cartografía de la visualidad decolonial. Su obra artística la ha realizado en pintura, arte objeto, instalación y videoinstalación, exhibiéndose de manera estatal, nacional e internacional, sobre todo en España y Canadá. Colabora también con artistas y curadores indígenas contemporáneos de Canadá y Estados Unidos. Y además en su actividad artística, bueno, entre varias obras destaca Mirar la raíz, Nutrir la fuente en el 2014, una exposición individual a partir de fotografía intervenida de su archivo familiar, además de pintura y 2 instalaciones. También Cuerpo Paisaje Veracruzano Violentado, que es su exposición más reciente en el Centro Cultural Las Atarazanas en Veracruz en 2018, investigando acerca de las personas desaparecidas y los feminicidios que lamentablemente pues también hay en Veracruz. Incluyó pintura sobre papel, sobre tela y arte objeto. Entre innumerables premios y distinciones, destaco, bueno, su participación en el programa de intercambio de residencias artísticas Aboriginal Art Program en the Banff Center en Alberta, Canadá, con apoyo del FONCA en 2005, en el que trabajó en cerámica con una instalación. También participó en el programa de estancia artística en el Museo Nacional del Indígena Americano del Instituto Smithsonian, Washington, Boston, Filadelfia y Nueva York en 2008. Participó en el programa de arte indígena contemporáneo con la obra La Revelación como parte de un intercambio artístico entre Quebec, México, y también ha sido merecedora del estímulo a creadores con trayectoria PECDA Veracruz en pintura en 1996 y en medios alternativos entre 2000 y 2013. También obtuvo el segundo lugar en expresión artística en el concurso Erradicando la Violencia contra la Mujer en la Ciudad de México en 2017, además que ha participado en diferentes coloquios como ponente en el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana, entre otros espacios académicos más. Bueno, también ella ocupa un lugar importante en Wikipedia, que es una iniciativa que trajeron Mónica Mayer y Karen Cordero a México para documentar artistas visuales mexicanas en este sistema de enciclopedia por internet. Ya aparece en el libro Arte Indígena Contemporáneo, Dignidad de la Memoria, de Ingrid Zucker, y en 2018 participó en la residencia artística Diálogo 4 con Virginia Bordelot en el Museo de Arte Rouen en Noranda, en Quebec, Canadá, donde su obra sería exhibida justamente en septiembre 2020. Y bueno, nos visita desde su estudio, donde ella pues siempre está investigando, va creando proyectos comunitarios en Coatepec, Veracruz, y te doy la bienvenida, Guillermina Ortega, a nuestro espacio de Reverso. Bienvenida. Muchas gracias, qué gusto verte por aquí, a pesar de que, bueno, tenemos estas restricciones, pero me encanta la idea de platicar contigo. No, al contrario, Guillermina. Y bueno, algo bien interesante de esto que sucedió de tu residencia artística reciente, si nos platicas cómo te fue en esta exposición, si se pudo llevar a cabo con estos tiempos extraños que estamos viviendo, a partir de tu residencia. Sí, cómo no. Bueno, fue... Ajá. Se tituló, bueno, el proyecto original, Diálogo 4. Y yo a la pieza, a la videoinstalación, le puse seres de luz, que
la venía trabajando pues desde el día que vino el equipo del Museo de Arte de Ruan Noranda a mi taller. Ellos vinieron en 2017 y el título lo conservé hasta el día de la inauguración, que es así, Seres de Luz. Y consiste en pintura, o sea, hacer una instalación, sí con objetos que son las telas de organza, pero pintadas. Fue una manera de solucionar a estos cuerpos de mujeres desaparecidas en el estado de Veracruz, que, ¿cómo se llama técnicamente? Ese fue el planteamiento, cómo resolverlo. Y claro que, bueno, a veces en este video que estoy exhibiendo en las redes sociales se ve pintura blanca, o sea, la manera de solucionar los cuerpos, pero en realidad lo que trato de decir es que lo blanco oculta la piel morena, o sea, de todas las mexicanas, pero principalmente de las mujeres mestizas desaparecidas. Y me parece que de eso se trata precisamente, de una invisibilización, por un lado del problema, pero por otro lado también tiene que ver con el origen. Para mí, bueno, serían mujeres mestizas de piel morena. Y nuestra ceguera, bueno, de los mexicanos, pues por un lado de ver el problema, pero también de ver que no es para todos, ¿no? O sea, está sucediendo en un segmento de la población y que las cifras pues son enormes, ¿no? Entonces yo coloco 33 cuerpos de mujeres del tamaño natural, en la proporción humana, colgadas de tal manera que estén al ras del piso y que cuando el visitante entre a la galería tope con ellas, se obligue a pasar a un lado de ellas. Y sobre los cuerpos de estas mujeres proyecto 2 videos que conceptualmente los hice a partir de, bueno, plantearme yo. Este problema pues es muy importante y me queda clarísimo que para una madre, bueno, perder o bueno, que una hija desaparezca es, vaya, un problema enorme, ¿no? Es un dolor indescifrable. Y entonces me planteo, bueno, ¿qué le podemos decir las demás mujeres, seamos madres o no, de por lo menos algunos grupos de las comunidades indígenas, tanto las indígenas, urbanas, etcétera, a ellas? Y a partir de una poesía que una amiga mía que es hablante de náhuatl lo hace en la grabación, pues hago la traducción a otras lenguas, al totonaco con ayuda de una amiga también totonaca, al inglés, al francés y por supuesto que al español. Entonces, lo que se trata son voces en diferentes lenguas, porque en Quebec, en el lugar donde yo también, bueno, llevo la exposición, en Rouyn-Noranda, cerca de ahí hay reservaciones indígenas y donde pues no desaparecen los blancos, ¿verdad? Desaparecen las mujeres indígenas, las muchachas jóvenes, porque además a mí me queda claro que este es un problema de la juventud y que tiene que ver con el cuerpo en este momento, ¿no? Del siglo XXI y que no es propio de México también, aunque aquí las cifras son enormes. Entonces, ese video está en internet, está en YouTube. Se puede apreciar, bueno, qué es lo que estamos diciendo. El paisaje es un paisaje con, pues solamente natural, porque bueno, yo me planteé el típico paisaje veracruzano que muchos de nosotros vimos y con el que crecimos. Sí existe porque la naturaleza no se va, pero algo ya pasó, algo ya cambió. Entonces, cuando las madres hacen la búsqueda, pues lo que recorren es el ciudades, tratando de localizarlas, ¿no? Esta reflexión yo la empecé pues, hace varios años, porque yo me angustiaba mucho lo que estaba pasando en Veracruz. Y yo, bueno, mi planteamiento fue, pues, ¿qué puedo hacer yo? O sea, desde mi lugar, desde mi pensamiento, como artista sobre todo, ¿no? Ante estas cifras y sobre todo ante una sociedad que es así de indiferente, ¿no? Entonces, la obra, bueno, esta es una obra muy grande porque
no es como un cuadro, ¿verdad? Que en un instante, bueno, en cierto tiempo lo haces y sale. Y la pieza pues sí me llevó mucho tiempo porque además recorrí lugares del estado de Veracruz, de mi propia comunidad. Traté de encontrar, bueno, ¿cómo lo puedo decir, no? Y esto fue con el apoyo pues, completamente del Museo de Arte del Teruel Oranda. Bueno, pues estábamos platicando de tu obra reciente, que está muy interesante, esto que está circulando a través de las redes en YouTube. De esto, bueno, lo que yo entiendo, además que pues es un tema vigente y además mundial, el tema del racismo, que parece que vamos como en retroceso. De todo esto, ¿qué es lo que te ha aportado estas residencias de intercambio, Guille, a lo largo de tu trayectoria? Porque has tenido muchos intercambios pues con estas comunidades en Canadá y Estados Unidos. Sí, pues sobre todo la seguridad para entender que lo que estoy haciendo es lo correcto, porque como decía hace rato, desde México las cosas son diferentes y luego también hay una estigmatización cuando uno habla acerca de lo indígena, pues pareciera que solamente es este concepto muy nacionalista del siglo XX de que tienes que hablar una lengua y si no la hablas no te puedes considerar en lo absoluto, ¿no? Entonces, estar en contacto con otros países y no nada más, por ejemplo, Norteamérica como Estados Unidos y Canadá, y sino la experiencia actual que me está pasando con Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, es muy esperanzador porque pues yo soy latinoamericana, soy mexicana y yo crecí con estas ideas de qué significa estar desde, sobre todo la periferia, que es Veracruz, el puerto de Veracruz, Poza Rica, el Tajín o Coatepec, ¿no? Entonces, aunque la red, internet hoy es así como una muy buena posibilidad para el arte, yo veo que todavía no. México, por ejemplo, la crítica de arte, ¿cómo se llamaría? La academia y todo este sistema que nos envuelve, me parece que todavía no planta muy bien los pies acerca de esta realidad que tú acabas de mencionar, acerca del realismo, perdón, la discriminación, el racismo y pues, de estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la principal enseñanza por parte, bueno, en intercambio y en residencia con otros lugares y sobre todo el aprender a mirar de otra forma, que hace que, bueno, seamos más realistas, ¿no? Esa sería una de las partes, porque finalmente, bueno, la tecnología uno la va aprendiendo en la práctica. Sí, me parece que sobre todo, pues, en este año es así como que ahora sí hay que entrarle a la pantalla, las diferentes pantallas, pero no es ese el problema en la tecnología, es desde México, desde Veracruz, a lo mejor estos proyectos que además no son nuevos, no creo que yo esté haciendo o inventando el hilo negro, pero el arte contemporáneo es difícil, o sea, es duro más bien, esa sería la palabra, ¿no? Sí, como en estos cruces, además, con esto originario que además tú le das mucho valor, ¿no? Por tus raíces, porque además tú misma has sido promotora del arte indígena en distintos festivales culturales, en espacios académicos. Ese cruce es muy interesante y yo he visto en tu obra pues esta conexión de la feminidad con la tierra, también, bueno, todo este asunto de pues hasta del feminismo decolonial, ¿no? Que viene muy a propósito también en esta transmisión que estamos haciendo hoy 12 de octubre, por cierto, ¿no? Entonces, todas esas conexiones, ¿cómo las has trabajado en tu obra? O sea, ¿cuáles son los conceptos principales que tú, digamos, destacas de esta corriente de pensamiento, Gui? Sí, ha sido un proceso, porque, ¿cómo se llama?
así con la tesis aterricé mis ideas de la visualidad descolonizada, por ejemplo, pero primero pues lo viví en la práctica, ¿no? Con los mismos artistas de Norteamérica. Y ya cuando empiezo a leer y sobre todo a armar la tesis, a hacer la investigación, pues empiezo a tener más luz. Este, y eso de artes es otro proceso porque sigue siendo una investigación y que también se convierte al mismo tiempo en una experimentación, pero con mi propio proceso, mi propio origen, quién soy yo. Entonces, hablar de los intercambios artísticos, yo, bueno, estaría muy a favor, no nada más porque son importantes lo del extranjero, pero también, por ejemplo, mi experiencia en el Parque Taquilzucut fue maravilloso porque ahí trajimos, por ejemplo, a los artistas de Quebec, pero una cosa muy importante fue que trabajamos con los grabadores mixtecos de Pinotepa de Don Luis y además nos juntamos los artistas del Totonacapan, que son indígenas, pero también los artistas mestizos de la zona norte. Estar en intercambio o en residencia lo que da es precisamente esto, la apertura hacia otras maneras de concebir el arte, técnicas, materiales, modos de vida, ¿no? Etcétera. Entonces, fuera del arte, el proceso también para la visibilización de las comunidades indígenas, pues es muy complicado. Tiene que ver mucho con el sistema de gobierno que tenemos totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto afecta también, bueno, cómo se mira desde la federación a los grupos indígenas, ¿no? Entonces, sí, me parece que, bueno, por supuesto que en este momento todavía no tenemos una mirada de colonial en el aspecto en general, ¿no? Y en el arte, pues menos, aunque se va haciendo un esfuerzo por proyectos como este tipo. Inclusive, creo que nunca como este año, el 2020, he visto, pero una cantidad de proyectos que tiene que ver con la descolonización. Y eso, bueno, afecta mucho en el arte porque inclusive creo que por eso nos juntamos, ¿no? Cuando nos vamos encontrando los que estamos en una perspectiva parecida y uno se va dando cuenta, pues que fulanito está haciendo proyectos muy parecidos a los de uno. Entonces, por ejemplo, en el feminismo, cuando yo leo a María Lugones, por ejemplo, que para mí fue muy importante, pues es alguien con la que me identifico porque somos de piel morena, somos de la periferia, etcétera, etcétera. Entonces, la propuesta es un feminismo pues descolonizador, ¿no? Entonces, yo no sé si con eso contesto la pregunta. Sí, de hecho, bueno, en este proceso descolonizador lo que es interesante es cómo tú planteas este acercamiento a la feminidad desde otro lado, desde otra mirada, pensando también en que, bueno, finalmente estos cruces del feminismo con lo colonial, ¿no? Pues es importante y es interesante en tu obra, porque sí abordas, ¿no? Mucho sobre pues estas cuestiones veladas o castigadas que tienen que ver incluso con la sexualidad femenina. ¿Cómo has tú diseñado tu obra a través de esto? ¿Qué temas son los que a ti te interesa abordar profundamente desde esta mirada? Ok, pues el color de piel primero, porque me parece que es el que es más evidente, inclusive porque lo vivo en la familia, ¿no? O sea, es una experiencia de vida muy importante y eso no se puede olvidar. Y se nota muchísimo en la mediática, en la publicidad, programas de televisión, en el cine. Y entonces hoy cuando se menciona, pues ya sabes que no eres la única persona a la que, ¿cómo se llama? Desde la infancia pasaron estas cosas, ¿no? Y lo veo hoy, claro, no es que eso reconforte, porque al contrario, uno se da cuenta, pues qué equivocados hemos estado, ¿no? Porque, por ejemplo, Veracruz, que somos morenos, ¿no? Aunque, bueno, todos nos sabemos mestizos y que, pues, también hay muchos blancos,
en la realidad, en la vida diaria, es cuando se nota esto, ¿no? Y ahora que, bueno, ya es más visible la ascendencia afromestiza o afromexicana, Sí. que creo que todavía son más invisibles, ¿no? Que los indígenas. Entonces, es también la obra de arte recupera la idea de quiénes somos, ¿no? Y qué hemos hecho con esto que se le llamó, que fue una fórmula, no mágica, pero que funcionó al nacionalismo, que se llama mestizaje, ¿no? Ujú. Y inclusive hoy, bueno, la serie esta que vengo haciendo de La Mestiza, a mí la verdad me encantaría ponerle otro nombre, pero es curioso porque es peor, o sea, yo creo que los mestizos nos ha ido peor porque hemos tenido una pérdida cultural tan fuerte, ¿no? Porque ni siquiera nos atrevemos a mencionar lo indígena, pero además ni tampoco somos blancos, ¿no? Claro. Entonces, conceptualizas como artista esto de la sangre manchada o del blanqueamiento de la sangre, pues con elementos visibles que lo da el video y, por ejemplo, lo da el textil, ¿no? Yo, por ejemplo, hay obras, muchas obras que he hecho en diferentes técnicas, que a través de un textil indígena, concretamente de una región nahua de Huachinango, que era mi abuela materna, yo lo pongo siempre como lo oculto, semioculto. Mm. Generalmente en textil, un textil arriba de otro, con organzas invisibles. Entonces, esa es una de mis tantas maneras de evidenciar esto que estoy hablando de lo indígena no tan visible, ¿no? Y bueno, Guillermina, también, bueno, tú cómo ves el panorama de los artistas en Veracruz. Estás muy cercana, además tú eres docente, también ejerces como esta otra parte pues de la formación formal y no formal, pero tú cómo lo sientes. Y por otro lado, también quiero que me platiques de todo esto que ha sucedido en la pandemia, que además sé que hicieron una exposición en Realia, la escuela donde tú impartes clases de arte. Muchas gracias. Bueno, acerca del panorama artístico del estado de Veracruz, quiero compartir que ha habido un crecimiento, un desarrollo que tiene que ver también, por ejemplo, con la creación del Centro Veracruzano de las Artes, Hugo Argüelles, que está en el puerto de Veracruz, y que hay regiones como Poza Rica, Papantla, Orizaba, Córdoba, donde los artistas también están haciendo una gran labor para su trabajo. Y bueno, Jalapa, por supuesto, porque tiene la Facultad de Artes Plásticas y que los artistas, que ahora hay muchísimas generaciones de gente muy joven, se están desarrollando y esto lo puedo ver en diferentes áreas, a veces también un poco como maestra, como docente, tanto en la licenciatura como en la maestría. Y en Realia, por ejemplo, este año una de las cosas fue la pandemia y entonces, ¿cómo solucionar la manera de dar clases? Pues a través también de lo virtual. Y para mí fue muy importante organizar 2 exposiciones virtuales. La primera en abril, que fue Irrumpir, Repensar. Y recientemente tuvimos la de Pintura Veracruzana, que es Repensar Pintura Veracruzana, donde esto que yo hablaba de los artistas del Estado era el objetivo, la visibilización. Entonces, por supuesto que con la pandemia, pues tenemos que seguir trabajando, pero además la ventaja sería que estamos en una comunicación más estrecha, el norte, el centro y el sur de Veracruz, lo cual me parece maravilloso porque en la manera presencial, pues no se podría. Y bueno, para cerrar, Guillermina, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros en Reversos, con algunas dificultades todavía de esta tecnología, pero pedirte que nos platiques, bueno, cómo es que conjuntas estas dos vertientes, tanto lo contemporáneo con lo indígena, y pedirte ya un cierre para esta entrevista que te agradecemos para Reversos. Y bueno, pues estamos siguiendo tu trabajo y muchas gracias de verdad.
Y por ejemplo, ¿cómo vinculo yo la obra de arte, estas dos territorios o le diría yo también frontera, que hay un autor que a mí me enseñó mucho a ver eso? Él dice que el que ha estado en las dos partes de la frontera puede entenderlo y que en medio hay un espacio. Entonces yo me siento a veces así en ese espacio de, de dos mundos, ¿no? Y en la obra, pues, por ejemplo, todos los conocimientos de la Esmeralda o que da el mundo del arte contemporáneo, pues los aplico precisamente con lo que yo he aprendido de las comunidades indígenas, que tiene que ser en la vida, ¿no? Y los planes a futuro serían, por ejemplo, esta obra que está en proceso, al igual que una serie de telas donde yo vinculo la pintura acrílica con el textil, es lo que a mí me gustaría exhibir, pues probablemente para el 2021, porque ya se está acabando este año, y es un reto también porque no sabemos qué va a pasar con la pandemia. Y bueno, a grandes rasgos, esa sería lo que yo les quisiera compartir. Agradezco mucho a Aida Maltrana por este interés en la plática que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues quiero darle las gracias a Guillermina Ortega que nos acompañó en esta sesión, que fue un poco complicado el proceso porque nos fallan estas nuevas maneras de poder acercarnos en las entrevistas, pero le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en Reversos, en esta sección de Culturartis, y pues les agradezco su atención. Buenas tardes. Hasta luego.